lenguaje, la lengua, es algo que adquirimos durante nuestra vida, desde muy temprano, por supuesto, para relacionarnos, para insertarnos en la sociedad y en el mundo. Pero además, la lengua es generadora de pensamiento. Entonces, todo el tiempo cambia y todo el tiempo se producen resistencias a esos cambios. Y en este sentido, el Partido Cabildo Abierto impulsa un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo tanto en centros educativos como en entes públicos. Aseguran que no tiene fundamentos y que además es reflejo de una ideología. Con respecto a nuestras identidades y nuestras realidades, que tanto son generadas y que tanto reflejadas por la lengua. Y además, ¿por qué genera tanta polémica el lenguaje inclusivo? Hoy en La Letra Chica, palabras cruzadas. Lo que es el proyecto es prohibir las alteraciones gramaticales y fonéticas. Todos y todas es el inclusivo que la RAI lo tiene aceptado. El todes es lo que se está modificando. Claro. Es una alteración gramatical porque la palabra todes no existe. Por más prioridades. Yo, en mi capacidad, puedo llegar a proponer ese proyecto y otro. El lenguaje siempre es inclusivo porque el lenguaje recoge y hay una página del Instituto Cervantes, que yo tengo un artículo sobre esto, del Instituto Cervantes de España. El lenguaje siempre recoge el idioma, no es al revés, por decreto no. No hay que ir más allá y forzar la naturaleza hasta formas que resultan aberrantes, como es desnaturalizar enteramente el lenguaje. Lo que se obtiene es una situación lingüística profundamente prejuiciada que desnaturaliza el lenguaje y lo empobrece. El sexismo se manifiesta en las conductas y se manifiesta también en el modo de hablar, pero no se manifiesta en la estructura gramatical de un idioma. En este sentido, los idiomas no tienen pecado, ¿no? La Real Academia Española desalienta su uso y asegura: el uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español. Hasta el 2017 la RAE definía al sexo débil como conjunto de las mujeres. Y recién este año modificó la definición de fácil, ya que en una de sus acepciones aseguraba: dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Estoy certificado porque la RAE aceptó una palabra de mi propiedad, señor. La palabra cobicho de un servidor. El diccionario histórico de la Real Academia Española lo incluyó. Documentó histórico, histórico, Lionel. Nosotros venimos del latín, o sea, del latín culto al latín vulgar, del latín vulgar a cada uno de las ramas de los idiomas romances. Después salió el castellano solemne, después el castellano... Todo eso son chicos de 15 años cambiando las cosas. Todo fue chicos de 15 años cambiando las cosas y gente grande diciendo, no, yo no quiero. Yo siempre digo que los idiomas evolucionan a pesar de los profesores de lengua, no por los profesores de lengua, ¿no? Los idiomas evolucionan porque los hablantes tienen una capacidad extraordinaria para decir lo que les está pasando, ¿no? Y si no hay una palabra para nombrar lo que sienten, se las arreglan y las meten adentro del sistema. Como los discursos que incitan a la guerra o los que reproducen desigualdades sociales, de clase, de género. Si nosotros, mediante el lenguaje, tenemos el poder de darle forma a la sociedad, ¿no tendríamos que estar creando una sociedad que nos guste? El lenguaje inclusivo es una práctica lingüística que evita ser sexista. Esto tiene que ver con entender que el lenguaje es un fiel reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, si hay desigualdad social... ¿Qué pasa? Esto se ve en el lenguaje. Nada hay por fuera del lenguaje. Pero si todo es texto y nada hay por fuera, ¿a qué se refieren las palabras? ¿De qué habla el lenguaje? Mi amor, ¿te puedes apurar con la comida que ya llegaron todos? Perdón, ¿te apurás que ya llegaron todos? Pasan de las 9 y comenzamos con esta nueva propuesta de La Letra Chica y hoy sí con la presencia de nuestro queridísimo Jorge Temponi. Yo los extrañé horrible. Yo te extrañé espantoso. Les extrañé horrible. Pero bueno, está claro que sí. Salió muy sólido el programa. De muchas hecho, gracias, dudo si aporto o sobro en realidad. Usted siempre aporta, Temponi. No, lo queremos acá. No era para que me dijeras eso. Bueno, un gusto tenerte de vuelta, no faltes más. Mientras por favor, veo detrás de cámara manitos que me hacen así. Bueno, por ahora nos quedamos, cualquier cosa me avisan.
Vamos a hablar de la lengua y cuentan que el César, esto es una historia que se hunde en los tiempos, tenía a un general, estaban los romanos en campaña en Hispania, y había un general al frente de esa campaña y él le ordena, el César le ordena que obligue a los habitantes del lugar a hablar en latín, que era una lengua que no usaban y por lo tanto no dominaban, pero que por obligación lo impusiera. Bueno, como suele ser por obligación impuesto. Y unos meses después, el general le manda un cargamento con 8.000 lenguas cortadas y con una esquelita que dice: suprimimos lenguas mayores de 1 año. Antes del año las personas no hablan. Ahí van los resultados. Y ahí iban los resultados de esa imposición evidentemente fallida. La anécdota es aleccionante en varios sentidos, pero fundamentalmente en esta cuestión de que los tiranos o los conquistadores buscan arrasar historias, culturas y, como un elemento muy importante, la lengua, incluso dialectos ancestrales. Y para comenzar a profundizar en este tema, recibimos aquí en piso a Fernanda Diab, nuevamente. Hola, buenas noches. Vasta conocedora de la letra chica. Fernanda es docente e investigadora del Departamento de Filosofía de la Práctica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Y recibimos también, pero por Zoom, al escritor y docente Fabián Severo. Fabián, ¿nos escuchás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, un gusto bueno, contar con ustedes dos para justamente problematizar un poco y entender lo que es el rol del lenguaje en nuestra vida. Fernanda, comenzamos contigo. ¿Podemos decir que hay una relación, hay un vínculo entre lo que es el lenguaje y la construcción del lenguaje y la realidad, la percepción que tenemos de la realidad? Bueno, desde la filosofía, desde sus comienzos, este ha sido un problema que se considera uno de los problemas clásicos de la filosofía, el problema del lenguaje, que da lugar a la construcción de toda una rama dentro de la filosofía del lenguaje justamente. Y esta relación entre el pensamiento, lenguaje y realidad es casi como el núcleo, el corazón de la problemática de esta área de la filosofía. ¿Qué es lo que representa el lenguaje? Hay una adecuación, hay una correspondencia entre la realidad y el lenguaje, y ahí podemos marcar casi como 2 grandes tesis. Estoy esquematizando mucho, pero 2 grandes tesis. Una tesis que viene desde los griegos, desde su origen, que tiene que ver con que el lenguaje es una expresión de algo así como la esencia del mundo. Hay esencias, hay universales, hay conceptos. Está el concepto de árbol, el concepto de casa, el concepto de ser humano, y el lenguaje lo que hace es dar cuenta a través de los conceptos. Estoy hablando del lenguaje articulado. Hay muchas formas de lenguaje, pero para los griegos el lenguaje articulado, el lenguaje conceptual, lo que hacía era captar a través de esas categorías y de esos conceptos la esencia, por lo tanto la realidad. Quiere decir que había una correspondencia entre el lenguaje y la realidad, y también una correspondencia con el pensamiento, es decir, el poder captar mentalmente esos conceptos y esas esencias daba lugar a lo que es para mí el problema fundamental de todo esto, que es la verdad. El lenguaje tiene que ver con la realidad, pero también tiene que ver con la enunciación de la verdad. Por lo tanto, para esos primeros grandes filósofos, dado que había esencias de todas las cosas, había una definición de ser humano, una definición de bien, una definición de justicia, lo que el lenguaje expresaba sobre esos conceptos daba cuenta de ello, había una correspondencia. Bueno, con el devenir del pensamiento filosófico, la llegada de la modernidad y otras nuevas construcciones, esto dio el problema, digamos, habilitó a la aparición de nuevas tesis. A mí me gusta mucho por ser un filósofo muy irreverente y porque en general la gente lo lee, el planteo que hace Nietzsche. Nietzsche dice: toda verdad es una metáfora y por lo tanto todo lenguaje que pretenda dar cuenta de la realidad también lo es. Es decir, tendemos a pensar, y está bárbaro que esté Fabián, que trabaja en esos temas y trabaja el lenguaje metafórico de la literatura, tendemos a pensar que hay distintos estatus del lenguaje: el lenguaje científico, el lenguaje racional, mientras que el lenguaje expresivo de la poesía, del arte en general, es un lenguaje metafórico. Uno es un lenguaje objetivo que da cuenta del mundo y el otro no lo es. Nietzsche decía: la realidad
tomándolo de Heráclito, ¿no? Su filósofo preferido entre los griegos, el único casi, la realidad es puro devenir. En la realidad no hay categorías. En la realidad lo que hay es caos. Las cosas son amorfas, no hay unidad, no hay clasificaciones, no hay jerarquías. Por lo tanto, cualquier pretensión, y él cree que es una pretensión un poco soberbia de parte, ¿no?, del ser humano, de conocer ese mundo, tratar de aprenderlo a través de los conceptos, fracasa. Por lo tanto, él dice, todo lenguaje es una construcción, da lugar a interpretaciones y en definitiva es una metáfora, son modos de decir la realidad. Esto, bueno, trajo consigo perspectivas filosóficas, teorías filosóficas llamadas o que se engloban bajo el concepto de la hermenéutica, que dicen, bueno, la verdad y por lo tanto lo que transporta el lenguaje son interpretaciones, ¿sí? Lo interesante de esto, más allá de que uno pueda compartir o no, tiene que ver con la idea de que todo lenguaje es una construcción. ¿Y una construcción de qué orden? Una construcción de orden natural. ¿Y es subjetivo también en ese sentido? Ahora te respondo esa pregunta. Perdón. Escuchábamos en la presentación, ¿sí?, que se hablaba del lenguaje naturalizado, ¿no? Estamos pervirtiendo con el lenguaje inclusivo, con otros intentos de modificar el lenguaje, estamos modificando algo que es natural del lenguaje. Bueno, sí, es cierto que lingüísticamente, ya lo dirán los colegas, hay algo que tiene que ver con la lengua natural, pero eso no nos puede llevar a creer que el lenguaje es algo natural, es una construcción y una construcción social. Tú me preguntás si es subjetivo o no. En el siglo XX, un gran filósofo, Wittgenstein, fundamentó que el lenguaje privado no existe. Todo lenguaje es un lenguaje público, es un lenguaje comunicacional. Y ese lenguaje está basado en reglas. Y es cierto que llegamos a acuerdos sobre esas reglas, pero esas reglas no son inamovibles. Y un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta es que al ser una construcción social el lenguaje, está atravesado por los mismos elementos que están atravesados todos los elementos de la sociedad, los aspectos de la sociedad, y uno de ellos es el poder. Fabián, ya seguimos por ahí. Claro. Fabián, vamos a vos. Buenas noches nuevamente, Fabián desde Artigas. Fabián es escritor, es poeta y ha cultivado y cultiva su portuñol, su portuñol, la lengua es pública, el portuñol de Artigas, el portuñol típico de la frontera, en la literatura, ¿no? Escribe en portuñol. Fabián, tomando algo de lo que decía Fernanda recién, con respecto al lenguaje, la metáfora y la verdad, ¿vos sentís que has llegado a través de la metáfora y a través de ciertos recursos literarios a verdades más profundas o, si se me permite, verdades más verdaderas que cuando uno usa el lenguaje de manera llana, más literal? Bueno, estamos en unos temas, a mí ya me asustó un poco escuchar a Fernanda. Yo estoy de acuerdo con ella y es divino escucharla con la profundidad que habla del tema. Mirá, Jorge, yo creo que el lenguaje literario es el lenguaje que más se aproxima a describir la realidad que yo veo. Es decir, yo encontré en el lenguaje literario un lenguaje en el cual puedo darle forma a lo que veo, interpretarlo. Es el que más se aproxima a lo que podríamos llamar la realidad que ve Fabián, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. El lenguaje literario permite o te da ciertas libertades que otro lenguaje no te da. Es decir, en el lenguaje literario yo puedo escribir con el tono que quiera, de la forma que quiera, sin tener que darle explicación a nadie. Es decir, sin tener que mostrar mi pasaporte, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí me pasa que me dicen, yo soy de Artigas, mi primera lengua es el portuñol, yo crecí en una familia, mi madre hablando portuñol, mi padre hablando portuñol, mis vecinos hablando en portuñol, yo hablando así todo entreverado, y sin embargo,
vas a instituciones a donde te dicen que cuando vas a estudiar la escuela, el liceo, te van a decir que la forma de hablar de tu madre y de tu padre están mal, ¿no? Como habla tu abuela está mal, que tenés que corregir eso, tenés que aprender a hablar bien, ¿no? Tenés que ser uruguayo. Y resulta que yo descubrí en la literatura y en el lenguaje literario un lugar a donde poder existir sin tener que mostrar mi cédula de identidad, sin tener que fundamentarle a nadie, yo soy de aquí o yo soy de allá, ni siquiera necesito definirme. Jorge La Rosa escribió en un libro que se llama La experiencia de la lectura, dijo, si nuestra vida tiene una forma, si se parece a algo, se parece a una novela, a un relato que se despliega, ¿no? Si hay algo que se parece en nuestra vida, si es que nuestra vida tiene una forma, es a una narración, ¿no? Nosotros somos animales narrativos, nos pasamos la vida narrando, no podemos estar sin narrar, narramos lo que hicimos, lo que hacemos, narramos lo que vamos a hacer, nos causa placer narrar, no podemos estar sin narrar. Nosotros somos animales narrativos, es decir, yo estoy casi convencido, y digo casi porque a veces no, pero en general estoy convencido que no existen los hechos hasta que yo los narro, ¿no? Es decir, hay cosas que dudo si las viví hasta que las cuento, ¿no? Cuando las cuento, y a mí lo que me pasa personalmente, sin aburrirlos mucho, es que alguna noticia que veo, alguna anécdota que me cuentan, alguna cosita que escucho por ahí o que vivo, llego a mi casa, agarro mi libreta y la paso y la pongo en una novela o en un poema o en un cuento. Y recién ahí pareciera que yo comprendo algo de lo que sucedió. No sé si respondí a tu pregunta o si deberé. No, perfectamente. Aparte yo te preguntaba por la verdad y ahí asociaste otro concepto importante que es la libertad en cuanto al uso de ese lenguaje literario. Vamos a continuar contigo, Fabián, pero para seguir hilando, estabas hablando del tema del poder, de la cuestión de poder, y me hizo ruido también con esto que, me hizo ruido en el sentido de que me parece que las dos cosas pueden estar vinculadas, con esto que mencionaba Fabián de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? A través del lenguaje. ¿Cómo es que se toma el poder desde el lenguaje? ¿Cuál es ese poder? El lenguaje forma parte de las herramientas que utilizamos para normalizar al sujeto, ¿no? Para disciplinarlo, integrarlo dentro de la sociedad, estandarizar y definir cuáles son las conductas que puede seguir o cuáles no. Es decir, forma parte de ese proceso. Por lo tanto, el lenguaje es vehículo. Hay algo que es importante y que hay que remarcar, es la idea de que no podemos estar fuera de un lenguaje. El lenguaje, la realidad y el pensamiento funcionan a una, digamos, es decir, en un mismo sentido, como parte de ese mundo social al que pertenecemos los seres humanos y bajo las condiciones de lo que es la cultura a la que pertenecemos. Como decía Heidegger, el filósofo alemán, el lenguaje es la morada del ser. Somos seres, ¿sí?, del lenguaje. Así también lo definía Aristóteles, no solamente como un ser político, sino un ser político que habla, que logra justificar sus razones. Y utilizamos reglas en ese justificar y en ese poder hablar y expresar algo acerca del mundo. Pero esas reglas están atravesadas por vínculos, por relaciones. Y a través del lenguaje es posible manipular y generar dominación si no es un lenguaje liberador. Es decir, si es un lenguaje que funciona dentro del mundo de lo que llamamos el mundo de lo simbólico, ¿no? Es decir, el mundo de lo simbólico funciona de distintas maneras y la violencia simbólica es parte de ese simbolismo. El lenguaje puede funcionar para eso. Cuando hablamos de la discriminación, cuando se establece qué es lo que se puede decir y qué es lo que no, este relato que hacía Fabián, que el niño que su lengua materna es el portuñol, sí, y llega bien, ¿no? Y le corrigen en la escuela su forma de hablar. Bueno, esas formas de
socialización, pero que son formas de disciplinamiento, de normalización, de inoculación de la norma, suponen formas de violencia. Pero es una violencia simbólica que está oculta. ¿Por qué es tan difícil verlo? ¿Por qué hablamos del lenguaje natural? Esa es la forma buena de hablar. Porque está oculta, no sé, son las formas más sutiles de la dominación, del ejercicio del poder, y entonces no lo vemos y es muy difícil reaccionar contra ellas. Y están tan instaladas que cuando se toca alguna fibra, porque en esas relaciones de poder siempre hay quienes sacan ventaja y quienes están en situación de mayor perjuicio. Bueno, cuando se tocan las fibras de esas relaciones establecidas, como por ejemplo con el lenguaje inclusivo, hay quienes reaccionan. Y entonces, en lugar de discutir sobre la base de argumentos, se descalifica o se apela a la burla, etc. Para seguir un poco con el tema lenguaje de frontera e identidad, vamos a ver un fragmento de la obra Viralata, escrita por Fabián Severo. Y uno intenta encontrar dónde está la punta del hilo que descosió todo. Probablemente mi madre estaría se preguntando, ¿qué se tenía equivocado? ¿Qué palabra errada tenía haber dicho? ¿Por qué el sol tenía esquivado los días de ella? ¿Cómo puede ser, Mita, que de un hilo tan nanico puede armarse baita tormenta? ¿Cómo que no hay una manera de descoser las nubes y encontrar el punto torto para volver a coser los días de septiembre? Me sobran y me faltan recuerdos. Se amontonan a mi cabeza. Esta razón que borra las caras, los ladridos de los perros. Varias veces me preguntaron si yo quería conocer a mi padre. Yo nunca decía nada. Siempre decía lo mismo. Mi padre es mi madre. Ojalá, Fabiano, Dios te deje vivir bastante y enllene tu cabeza de palabras. Así vos vas a poder contar tu historia para la gente. Una belleza, si se me permite, dicho sea de paso. Fabián, ¿qué relación dirías vos que hay, brevemente, en tiempos televisivos, entre el portuñol y la gente de la frontera? Bueno, las palabras son lo único que tenemos. Las palabras, nosotros cuando estábamos en la panza de nuestras madres, ya escuchábamos los sonidos y los silencios de la frontera. Nosotros pensamos en las palabras, amamos en las palabras, extrañamos en las palabras. Yo cuando estaba en el vientre de mi madre en mis primeros años, escuchaba el mundo entreverado, ¿sí?, en ese portuñol. Entonces, nosotros nos conformamos como persona, nuestra subjetividad en portuñol o como le quieran llamar. A mí me gusta la palabra portuñol, me gusta cómo suena. Hay otros que le dicen misturado, hay otros que le dicen carimbao, español de la frontera, portugués del Uruguay. A mí me gusta la palabra portuñol. Y bueno, las palabras son lo único que tenemos. Sobre todo los que nacimos sin nada, ¿no? Los que no heredamos apellidos de calles y de plazas, los que no heredamos hectáreas, los que no heredamos empresas. No hay calle Severo en Artigas, Fabián. No hay calle ni plaza. Bueno, en unas décadas probablemente haya por vos. Bueno, muchas décadas, ojalá. Sí, perdóname, adelante. Y vos sabés que lo único que nosotros podemos heredar son las palabras. O sea, lo único que tenemos son las palabras. Yo me di cuenta de eso cuando me fui a estudiar a Montevideo. Cuando yo llegué a Montevideo y a los meses empecé a extrañar mi barrio, mis vecinos, mis familiares, casi digo mis familiares, ¿viste? Porque empiezo a hablar en portuñol. Me di cuenta que lo único que había traído eran las palabras. O sea, las palabras son lo único que tenemos. Nos relacionamos con el mundo a través de ellas, pensamos el mundo a través de ellas. Yo creo, y esta es una opinión como profe, que así como la lengua es un bien común y gratuito, capaz el único que nos queda, y es muy poderosa y es muy potente, la educación es la encargada de habilitar
el encuentro entre nosotros y las palabras, ¿sí? Debe habilitar, amigarnos con las palabras y no marginarnos de ella. Lo que puede pasar es que a veces cuando uno va al centro educativo, la metodología que se utilice allí o las concepciones que aparezcan allí terminen justamente alejándonos de las palabras. Entonces, el portuñol es el aire que respiramos, el portuñol es el sol, es el polvo, es decir, de algunos de nosotros que vivimos en la frontera, porque es probable que mañana yo los llevo para Artigas, ustedes llegan allá y empezamos a buscar y ustedes dicen, che, Fabián, no hay portuñol en ningún lado. Bueno, hay lugares de la frontera donde se habla en portuñol, hay otros lugares que no, hay barrios que sí, hay barrios que no, y tantos portuñoles como fronterizos hay, ¿no? Es decir, yo hablo una forma de portuñol, mi madre y mi padre otra, los más chicos otra, en el centro hablan de otra forma. Entonces, a mí me gusta decir que es mi lengua materna, ¿no? Que el portuñol es mi lengua materna. Muy bien, Fabián, muchas gracias. Y nos queda una última preguntita para Fernanda, tomando esto que decía Fabián. Además de CIDE poder ser una herramienta a través de la cual se ejerce violencia simbólica, también es una herramienta de lucha, digamos, de reivindicación, ¿no? Escuchando a Fabián con el uso del portuñol, el uso que ha hecho en su obra, ¿no? Eso de reivindicar la tierra de uno o de una, es una herramienta extremadamente poderosa para el bien también, digamos, ¿no? Sí, difícil de definir cuál sea ese bien o cuál sea ese horizonte en pos del cual el lenguaje se convierta en liberador, pero sí lo que es seguro es que esa transformación o ese cambio de un lenguaje opresivo a un lenguaje liberador es un cambio colectivo, es un cambio que se construye socialmente. Entonces, cuando hay alguna modificación o cuando se entrevé algunas transformaciones dentro de la lengua, y se adjetiva de ideológico, de politizado, bueno, es casi como recibir un halago, ¿no? No hay lenguaje que no sea ideológico, no hay lenguaje que no esté atravesado por valoraciones, no hay lenguaje que no tenga que ver con decisiones o con construcciones de nuestro orden político, y como tales lo tenemos que tomar, ¿sí? Los cambios en el lenguaje son cambios políticos. Todos los sesgos y las discusiones que se dan en torno a ese lenguaje, los sesgos que aparecen en las discusiones en torno a ese lenguaje, tienen carácter ideológico y eso no necesariamente debe ser asumido con una connotación negativa y debe ser oído y respetado y tomado en serio por la importancia que tiene el lenguaje en esas transformaciones. Y esto no quiere decir que se relativiza y se dice el lenguaje no va a cambiar las cosas. El lenguaje está imbricado socialmente y por tanto, si las transformaciones se van dando, el lenguaje también va a sentir esas transformaciones. Entonces, esto que se está discutiendo en torno al lenguaje inclusivo tiene que ver con que hay algo que está pasando socialmente y negarlo y rechazarlo solo puede generar mayores reacciones y un mayor fortalecimiento de esa transformación. Fernanda Diab, muchas gracias. Fabián Severo, muchísimas gracias. un gusto. Muchas gracias. Un lujo de primer bloque, Impresionante. Permítame adjetivar, yo qué sé, a nosotros nos da un placer charlar así de estos temas. Muchas más palabras para compartir. Totalmente, quédense que en el segundo bloque vamos a estar hablando con Germán Canales y que ya venimos. Mi reloj dice, el del celular 21:34, calculo que 21:34 dirá también en pantalla. Esto es la letra chica en vivo de martes. Y hablando de palabras, Arzola. Hablando de palabras, dígame. Twitter maneja las palabras y la letra chica resuena en Twitter una maravilla. Hashtag la letra chica, @la letra chica TV. Digo porque tenemos mucha vida, vidas paralelas, vida por ahí. Muy bien, buena presentación. En este segundo bloque de La Letra Chica nos vamos a meter en aspectos más biológicos de lo que refiere al lenguaje y para eso ya recibimos rápidamente al doctor, lo quiero decir bien, doctor en adquisición del lenguaje
y docente del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, Germán Canales. Germán, buenas noches. Muchas gracias. Muchas ¿Lo dije gracias bien? por la Tenés invitación. aparte Sí, otros perfecto. títulos, pero No, vale, no, muy perfecto. bien. Bueno, metiéndonos justamente en este punto de vista más biológico, ¿cómo es nuestro primer vínculo con el lenguaje, ¿no? De alguna manera? ¿Cómo es que se va dando? Porque es como, no sé, resulta como un proceso medio curioso quizás. Es uno de los procesos que más ha fascinado a los lingüistas e incluso también a filósofos, historiadores, antropólogos, porque la adquisición del lenguaje es un fenómeno multifacético o multidimensional, y dos grandes dimensiones es justamente las que mencionaban en la sección anterior. Una dimensión biológica y una dimensión social. La dimensión biológica obviamente es importante, es algo que tiene que ver con las disposiciones de la especie humana, lo que nos hace poder eventualmente adquirir una lengua, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión de nuestros órganos, nuestra postura erecta, cambios que tienen que ver con siglos y siglos y siglos, que habilitan a que nosotros en determinadas condiciones podamos adquirir las lenguas o la lengua que están en el ambiente. Ahora, es cierto que todo el resto del proceso es fuertemente social, como decían en el bloque anterior, porque nosotros adquirimos la lengua a través de interacción social y la adquirimos para la interacción social. Los niños no adquieren lengua por el hecho de adquirir lengua, sino porque necesitan adquirir lenguas para poder desarrollarse en distintas funciones y actividades sociales. Y en ese caso justamente retomaba eso, ¿no? Esa posible tensión entre lo naturalizado y lo social del lenguaje. Es cierto que tendemos a pensar, nosotros usamos el lenguaje todo el tiempo para todas las actividades que realizamos. Entonces lo tomamos como un hecho natural, cuando de hecho es el resultado de un esfuerzo social y cultural. Y en ese sentido, creo y estoy de acuerdo que pensar el lenguaje como un hecho puramente natural es peligroso, es una forma de pensamiento totalmente ideológica, porque olvida o borra toda la cuestión social, todo el proceso de socialización de los niños, como los niños no solamente aprenden a hablar o a escribir, aprenden también a hacer actividades sociales y aprenden incluso las cosas que nos marcan nuestra cultura, las buenas y las malas, como decía Fernanda en el bloque anterior. También aprendemos estereotipos, discriminación. El lenguaje está estrictamente vinculado con el poder, como mencionaban en el bloque anterior, en distintas maneras. En el bloque anterior, por ejemplo, el poder aparecía vinculado a cómo desde ciertas entidades, el Estado, la escuela o ciertas personas de prestigio nos pueden decir estas maneras de hablar son preferidas, no preferidas, son incorrectas, son correctas. Eso es una forma de ejercer el poder. Luego hay formas incluso mucho más macro. Los estados y los sistemas escolares también ejercen cierto tipo de poder legítimo, pero lo ejercen al decidir qué lenguas entran o qué lenguas salen de los sistemas educativos, ¿no? Lo que explica por qué haya estado el español y no el español y el portugués tradicionalmente, o por qué hay ciertas lenguas extranjeras y no otras, por qué está el inglés y no está más el francés. O sea, cuestiones muy macro del poder, muy micro, y que también están presentes en el proceso de adquisición. Los niños también aprenden que la lengua nos permite denominar, nos permite construir o tal vez interpretar realidades, como decían en el bloque anterior. Y en ese sentido, la realidad, esas realidades que interpretamos, entonces, son diferentes, por ejemplo, si mi adquisición del lenguaje y de esa socialización es, por ejemplo, más acotada que la de Jorge, pensando quizás más en una temprana edad, pero después obviamente en el desarrollo también, o sea, ese estímulo primario después cambia la forma de ver el mundo de una manera. Yo creo que ahí lo que juega un rol importante son los entornos, los estímulos por supuesto son importantes, pero también la valoración que se va a hacer después sobre la variedad que adquirí, ¿no? Que es un poco lo que trataban en el bloque anterior. De adultos, sí. O como por ejemplo los niños, antes de socializarse en la escuela, tienen socialización familiar, vernácula, etc. Ahí ya van adquiriendo repertorio lingüístico y recursos lingüísticos para hablar, nombrar, comunicarse, etc. Ahora,
dependiendo de cuáles son esos recursos pueden estar más valorados por la sociedad o menos valorados por la sociedad. Cuando esos recursos más cercanos sean a lo valorado, el niño va a estar posicionado en un mejor lugar. Pero no es un problema, digamos, del niño, sino es un problema de cómo luego los estados, las escuelas, etcétera, deberían poder acomodarse a distintas realidades lingüísticas y deberían poder enseñar o llevar al niño hacia esa lengua estándar sin un quiebre violento o de la manera más respetuosa posible de entender las distintas formas de hablar. Y ahí en la línea de lo que preguntaba Maite recién, yo justo andaba pensando en esas cuestiones. Esto de el lenguaje que me sé y que manejo como una caja de herramientas, ¿no? ¿Es verdad esto es tan así que cuantas más palabras sepamos, algo que se dice mucho, ¿no? Cuantas más palabras manejemos, más libres somos, más herramientas tenemos en la cajita para la vida? No necesariamente, yo creo que tiene más que ver con el tipo de uso que hagamos del lenguaje, como decía Fernanda en el bloque anterior, y para qué tipo de uso, si es un uso liberador o si es un uso opresor. Los niños ya desde chicos aprenden que con lenguaje pueden hacer cosas y pueden mostrar la realidad de distintas maneras, y son buenos haciendo eso. Les pongo un ejemplo muy práctico. Yo tengo un sobrino, Santiago, de 9 años, que está en un estado avanzado por su edad y escolarización, y ya desde hace años sabe que él puede decir lo mismo de distintas maneras y eso crea un efecto distinto en las personas. Por ejemplo, si él rompe un vidrio con la pelota, posiblemente sepa que él puede decir rompí el vidrio, donde él se asigna la responsabilidad por haber roto el vidrio, o puede, por ejemplo, decir el vidrio se rompió. Entonces interpreta la situación de una manera donde parece que el evento ocurrió solo y nadie es responsable por hacerlo. Los niños son muy buenos haciendo eso, sabiendo cuándo hay que mostrar o esconder responsabilidad de una acción. Incluso puede decir el vidrio está roto, sin necesariamente explicar ni siquiera que alguien tuvo que romperlo, como si el vidrio siempre hubiera estado así. Entonces, ese es el tipo de cosas que aprendemos a hacer con el lenguaje cuando nos socializamos. Es que el lenguaje nos da recursos lingüísticos para poder representar la realidad de distintas maneras. Ahora bien, eso va en un continuum, digamos, entre formas más cercanas a reflejar ciertas cosas o ciertos eventos o a distorsionarlos. Siempre reflejamos y distorsionamos. Ahora, cuando la distorsión es sistemática, estamos frente a intentos de manipulación lingüística. Pensemos, por ejemplo, en las épocas típicas de gran propaganda política de estilo Guerra Fría, donde la manipulación era sistemática. Pensemos incluso ahora, en nuestros días, donde hay centros mediáticos que producen sistemáticamente cierto tipo de lenguaje para construir de una manera distorsionada ciertas realidades o ciertas interpretaciones. Nos vamos a meter de lleno con el tema del lenguaje inclusivo en el próximo bloque, pero tomando lo que decía Fernanda del poder y también lo que mencionabas tú, los cambios que se han dado en la historia, ¿no? En lo que refiere al lenguaje, ¿siempre han tenido resistencias o hay ciertos cambios que tocan determinados núcleos de poder que generan una mayor resistencia que otros? Pienso, por ejemplo, en la RAE, que a veces toma palabras como que, mira, bueno, tuitear, la españolizaron, sí, listo, entra, pero después hay otras palabras que no le gustan. Sí, es un buen ejemplo el que traes porque justamente los cambios pueden tener mayor conciencia o menor conciencia por parte de los hablantes. Cuanto menor sea la conciencia, posiblemente más rápido puede hacerse el cambio. Pero también los cambios pueden tener conciencia y venir más legitimados o menos legitimados según cuál es el foco que propone el cambio. Los focos que propone la RAE son del tipo de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? De instituciones de poder que típicamente regulan el lenguaje, y los cambios que propone vienen ya con un prestigio amplio. Y yo creo que parte de los mecanismos de desprestigiar las propuestas de lenguaje inclusivo tiene que ver con eso, con desprestigiarlo porque no viene de instituciones que ostenten poder, sino que vienen más bien de movimientos
sociales de distintos tipos que toman acuerdos y que deciden una acción política sobre la lengua. Ese tipo de cambio tiene que luchar, además de por su bandera de cambio, tiene que luchar con legitimarse a ellos mismos como agentes que puedan lograr ese cambio. Germán Canale, muchas gracias. La seguimos en cualquier momento con más palabras. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, tercer bloque de La Letra Chica, nos metemos de lleno en la cuestión del lenguaje inclusivo, lo que está pasando acá, lo que está pasando en otros países en el tema en general, así que quédense que ya venimos. Palabras cruzadas de La Letra Chica, nos metemos con lenguaje inclusivo. Es un tema muy vasto, muy profundo, que involucra a todos los países de habla hispana, pero tiremos una puntita de actualidad para empezar a tirar de la madeja. Cabildo Abierto hizo circular un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en los centros educativos y en los entes públicos, en los organismos públicos, para que, comillas, se respete el idioma español en todo el Estado. Según le dijo, esto se lo dijo al semanario Búsqueda, su impulsora, la diputada Inés Moncillo. Para la legisladora, el uso del lenguaje inclusivo, comillas nuevamente, se trata de una moda y las modas no están para enseñarse en las escuelas y liceos, y dijo que además es el reflejo de una ideología. Bien, para meternos en tema, recibimos a Victoria Furtado y a Verónica Viera. Ambas son lingüistas, docentes e investigadoras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, que investigan justamente cuestiones de lenguaje y de género. Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Para entender un poco, porque hablamos mucho, ¿no?, del lenguaje inclusivo para acá, para allá, en titulares, en el Parlamento, ¿qué viene a ser el lenguaje inclusivo? ¿Qué es la X? ¿Es la E? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Arranque la que guste. Es la X, es la E, me encantó. Es la X, es la E, ¿qué? Bueno, el lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias, recursos, prácticas lingüísticas, discursivas, que busca visibilizar y reconocer en el lenguaje algunas identidades. Para eso se propone, para eso se usa. Y hay, justamente como es un conjunto de estrategias, hay algunas que son quizás más difundidas, como por ejemplo decir madres y padres, en lugar de decir solo padres, o usar los femeninos para las profesiones, es decir, doctora, o para los cargos, presidenta, intendenta. Esas estrategias que son inclusivas están más difundidas. Y hay algunas, como el uso de la E o la X, ¿no?, que lo que vienen a proponer es sustituir el morfema de género masculino en su sentido genérico, es decir todos, por ejemplo, para referir a un grupo que es heterogéneo en su composición, en lugar de sustituir esa O por la E o por la X, entonces decir, por ejemplo, todes. ¿Para qué? Justamente para mostrar que la composición es heterogénea en cuanto a identidades. Entonces, la mayoría de las estrategias apuntan a eso, ¿no?, a poder sustituir ese uso genérico del masculino con otros recursos. ¿Qué pasa? Algunas estrategias, como por ejemplo la de la E, también permiten, cuando la usamos en plural y decimos nosotres o todes, bueno, permiten referir a un conjunto de personas, pero cuando la usamos en individuos, en una persona en concreta, también nos permite reconocer una identidad de género no binaria, es decir, aquellas personas que no se identifican ni con el género masculino o el femenino. ¿Qué ejemplo podemos ver ahí? Amigue, compañere, ¿no?, vecine. Podemos usarlo cuando estamos hablando de una persona que la persona no se autoidentifica con ninguna de esas dos opciones. Por eso en algunos discursos escuchamos últimamente todos, todas y todes. Exactamente, para incluir estas otras identidades. También a veces se usa para incluir identidades masculinas que no se identifican con la masculinidad hegemónica. Es decir, con personas que sí se reconocen como varones, pero quieren desmarcarse de la identidad masculina hegemónica que está asociada con ese O, con esa O, podría quedar asociada con esa O. Entonces, es un conjunto de estrategias que los hablantes eligen y ponen en práctica como una acción política sobre el lenguaje, como decían los colegas en los bloques anteriores. ¿Por qué? Porque se entiende que el lenguaje es una construcción social, histórica, cultural, atravesada por relaciones de poder, como decía Fernanda en el primer bloque, y que por lo tanto podemos accionar sobre ella. Ahí yo tengo una pregunta, sí, en lo que refiere al sentido del por qué.
¿por qué es importante verme representada, por ejemplo, en el lenguaje? ¿Por qué, no? Para quienes dicen, bueno, en los doctores ya está, ya se entiende que hay mujeres. ¿Por qué para una persona o no binaria o una mujer es importante que vea doctor o doctora o que se sienta incluida o incluide justamente en las palabras que usamos? Bueno, hay muchas razones. Hay algunos ejemplos como muy claros, por ejemplo, creo que fue un llamado de la UTE, donde siempre llamaban operarios, ¿no? En un momento empezaron a convocar a operarios y operarias y la cantidad de mujeres que se presentaban a esos llamados aumentó significativamente. Interesante. Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, es fundamental, pero también, o sea, en identidades no binarias es porque, bueno, estamos reconociendo el derecho de una persona de elegir los pronombres con los que se siente identificado o identificade, elegir, no sé, respetarlos como subjetividades que importan y que existen en el mundo, ¿no? Y además porque también es la elección de los hablantes sobre cómo ejercen su agencia lingüística, ¿no? Entonces, ¿por qué sería importante para vos? Bueno, si para vos es importante porque vos consideras que tenés derecho a decidir cómo querés usar el lenguaje, ¿por qué no habríamos de respetar ese derecho? Entonces no importa tanto si es importante para mí o no, si es importante para vos porque tenés ese derecho de, así como ejerces tu agencia en otros planos de la vida social, también en el plano lingüístico, simbólico, ejercerla, tener ese derecho, digamos. Y es interesante hablando de para quiénes es importante o no, que se va volviendo importante para todas y todos. Porque y todes. Claro, justamente la imposibilidad, por ahí había, ¿no? Hay una idea en comunicación de la imposibilidad de no comunicar, todo comunica. Bueno, esto es la imposibilidad de no tomar postura, porque de repente puede sucederle a alguien que la costumbre es muy fuerte, ¿no? En el lenguaje. Entonces, bueno, me siento raro diciendo todes, me siento raro. Sin embargo, me siento súper empático con las causas que reivindican el todes. Y se está dando un momento bisagra en que suceden este tipo de cosas. No es una pregunta, es para que la sigan desde ahí, qué reflexión les merece. Sí, efectivamente, y no es una obligación, ¿no? Hablar en inclusivo. Y ahí hay como una gran diferencia en las posturas, ¿no? De un lado se intenta prohibir el uso de esta opción lingüística y del otro lado no, simplemente se pide como el derecho a hacer las elecciones lingüísticas con las que se sienten como cómodos o que tengan que ver, que respeten su ideología o sus movimientos, su sensibilidad, etc. Entonces, en realidad, no sé, Victoria, capaz que querés agregar al respecto. No, eso, que justamente uno de los argumentos que se manejan en estas acciones que pretenden prohibir el uso del lenguaje inclusivo es esta idea de que es una imposición. Y también está lo de la incomodidad que vos decías. Y claro, es que cuando se producen acciones de este tipo u otras políticas, no buscan que sea cómodo, justamente buscan incomodar. Hay una tensión generadora. Exactamente, es de esa incomodidad que surge la posibilidad de reflexionar sobre esto. Entonces capaz que vos no lo adoptás porque, bueno, no te sale, no te interesa, pero pensaste en eso. Te hiciste la pregunta, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué a estas personas les interesa? ¿Cuáles son las causas que acompañan esta sensibilidad? Entonces hay una reflexión lingüística, pero social sobre todo, que ya se movió y que creo que es parte de lo que está en la discusión también. Bueno, y por ahí tiro y ya me repliego. Esa cosa de, bueno, la lucha pasa por ahí, la lucha no pasa por ahí. Podríamos decir, la lucha también pasa por ahí. Exacto, sí. En realidad, no es necesario pedirle al lenguaje inclusivo que cambie la realidad. No es algo que pretenda hacer el lenguaje inclusivo, que siempre es un argumento que se escucha bastante, ¿no? Bueno, no, la inclusión pasa por otros lados, hay otras acciones. Bueno, no es lo que se pretende. Lo que se pretende en realidad es, bueno, disputar un orden social a través de diferentes ámbitos. El lenguaje no es ajeno a esa lucha. ¿Por qué piensan que, creo que lo mencionaba Fernanda en el primer bloque, que es algo que se ha tomado tanto para la burla, para los chistes, para eso por un lado, no sé, yo lo he visto muchísimo en redes sociales, ¿no? Como, ay, ahora todos hablamos con la E,
¿no? Como en tono de real burla, ¿no? No sé si es porque es algo que incomoda, es un mecanismo de defensa agarrarlo para el chiste o qué. Y por otro lado, ¿por qué o qué sienten ustedes respecto a todo esto que genera de tanta, ¿no? Pero tanta incomodidad realmente? ¿Cómo, no? Proyectos de ley, cosas, la ideología de género que está detrás de esto, ¿no? ¿Por qué sienten ustedes que estudian estos temas? ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, toda acción, digamos, sobre la lengua, ya sea promover unos usos lingüísticos o prohibirlos, bueno, es político y responde a una ideología. Entonces, eso por supuesto que genera, bueno, molestias, porque además nos viene a mostrar de alguna manera que lo que decía Fernanda, esto que nosotros pensamos que el lenguaje es natural, que está dado y que ya es así, bueno, no. Se pone sobre la mesa que en realidad no es así, que es un producto social, cultural y por supuesto que está atravesado por las relaciones de poder. También molesta que quieran cambiar algo que tenemos tan internalizado, tan enraizado en nuestra identidad como es nuestra lengua, ¿no? Bueno, los cambios a algo que nosotros creemos que manejamos tan bien nos molestan, nos incomodan. Nos cuesta. Exactamente. Y por supuesto que sí está relacionado a un asunto de género y eso molesta y mucho. La visibilización de las identidades no binarias molesta mucho a quienes, bueno, les quieren invisibilizar, ¿no? Porque son identidades que vienen a disputar el status quo. Entonces, eso por un lado, y también hay algo que en realidad está en todos los sectores y no solo en los conservadores, que es una visión purista de la lengua, ¿no? El purismo es una ideología lingüística que tiene que ver con ver a la lengua como algo que tiene que permanecer incambiable, que hay que cuidarlo de los cambios, que los cambios la afectan. Y eso lo tenemos en mayor o menor medida muchos de nosotros, ¿no? Entonces eso también molesta. No, en ese sentido, claro que realmente, con todo respeto lo digo, me parecía absolutamente falaz el pensamiento de Mercedes Vigil que veíamos en el tape inicial del programa, que decía, hablando en contra del lenguaje inclusivo, no es por decreto, no es de arriba hacia abajo. Me parece que en este caso, más allá de lo que se opine, y que como decíamos es una tensión rica, y lógicamente es un tema tenso, que no es un decreto, justamente es de abajo hacia arriba, es un colectivo feminista proponiendo que cambiemos el habla para cambiar la sociedad, ¿no? Digo, verticalazo sería justamente la Real Academia diciendo, bueno, a partir de ahora a 3 viejos se les ocurrió que se habla con E. Bueno, en ese sentido podemos compartir un tuit porque la Real Academia Española expresó que el uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, ¿no? ¿Cómo toman ustedes estas posturas, por ejemplo, de la RAE que nos sorprende? Claro, bueno, pero la RAE en general toma lo que está sucediendo en la vida. Pero toma si es algo en las redes sociales o no, ya cuestiones más de género políticas, capaz que no tanto. No sé, es una opinión, perdón. Digo, el diccionario de la RAE cambia todo el tiempo. Que hablen ellas. Está bien, lo que te digo es que a mí no importa. Nosotras que estudiamos el lenguaje desde una mirada social y que no es la única mirada sobre el lenguaje que hay dentro de la lingüística, justamente lo que nos interesa hacer es mirar este debate, esta polémica y cómo se posicionan los distintos actores sociales en torno a ella. Entonces, para nosotras, la RAE es una más de las instituciones, pero nuestros propios espacios, la propia academia también es eso que vamos a mirar para ver cómo se posicionan. Y lo que sucede de parte de algunos sectores de la academia y también de las instituciones como la RAE es que parece que vienen a explicarnos que esto es innecesario o que está por fuera de las reglas del lenguaje, de la economía del lenguaje, y que entonces nos explican cómo funciona la gramática. Y quienes promueven esto no es que no sepan eso, al contrario, hacer este tipo de propuestas como lo es el lenguaje inclusivo implica un nivel de reflexión lingüística que está muy por encima del promedio ¿no? que podríamos encontrar en cualquier discusión social sobre un tema. Lo que quiero decir con esto es que no es que estas personas quienes promueven o usan el lenguaje inclusivo no sepan esto que está respondiendo la RAE. Sí lo saben, pero aún así deciden tomar acciones sobre la lengua en el marco de otras acciones que les permiten tener como visibilidad como identidades o como grupos. Y esto también es muy importante porque vos mencionabas lo de los grupos. Sí es cierto, hay grupos que se identifican más con estas posturas, ¿no? De usar el lenguaje inclusivo, pero también hay
individuos, personas de carne y hueso que entienden que su identidad se ve no reconocida si no lo usamos. Entonces, voy a esto porque no es solo una cuestión política como de grupos y sectores, sino también está atravesada de la identidad de muchas personas con esto, ¿no? En su vida cotidiana, su existencia en los espacios, como por ejemplo los espacios educativos, ¿no? Entonces, es bastante importante si tenemos en cuenta qué nos dicen esas personas concretas sobre cómo quieren que se los llame, que se los nombre, que nos dirijamos a ellos. Una cuestión de respeto, digamos, ¿no? Victoria, Verónica, muchísimas gracias por estos minutos en La Letra Chica. Nosotros nos vamos, llegamos al final de este programa. Riquísimo. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? La historia de la música popular uruguaya. Muy bien. Me quedo tan prendido de los temas que tratamos que no pensaba en lo que se viene. Bueno, y que mañana nosotros vamos a estar hablando de niños de la calle. Los dejamos. Buenas noches y hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias.